Siempre me han intrigado los límites de la realidad, esos puntos oscuros en los que lo inexplicable roza lo posible. Nunca imaginé que un día uno de esos límites tocaría mi puerta, ni mucho menos que yo mismo sería el protagonista. Pero aquí estoy, con la historia que jamás debí contar, la que jamás debí vivir. Estaba navegando por un foro en línea, buscando algo que me distrajera del caos que había en mi vida. Había terminado una relación complicada y mi trabajo no era mucho mejor. Estaba perdido en mi mente, buscando una manera de llenar ese vacío que sentía. Fue en ese momento cuando vi un mensaje peculiar. No tenía autor, solo un enlace y un título: El precio de lo que más deseas. Mi curiosidad, como siempre, pudo más. Hice clic y me llevó a una página oscura, casi clandestina, con una interfaz rudimentaria. Una sola pregunta apareció en la pantalla: ¿qué estás dispuesto a sacrificar para obtener lo que más deseas? Al principio pensé que era una broma, pero la página se veía demasiado real, como si alguien la hubiera creado con un propósito. Al igual que cualquier persona que se siente atrapada, empecé a escribir, casi sin pensar: quiero libertad, no en el sentido literal, sino la libertad de no estar atrapado por las expectativas de los demás. La libertad de decidir por mí mismo. Pero, como sabrás, lo que uno pide a veces no es lo que realmente necesita. No había ninguna opción para hacer clic o confirmar, pero de repente, el cursor empezó a moverse solo y un texto apareció en la pantalla: tu deseo será concedido, pero a un precio. Un pacto debe ser sellado. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, pero algo dentro de mí me impulsó a seguir adelante. Quizá fue la desesperación o la incertidumbre de mi vida. No me di cuenta de que ya había cruzado una línea que no podría borrar. El siguiente mensaje fue claro: firma con tu alma. Solo un gesto, un pensamiento. Elige lo que más deseas y paga el precio. Y en ese instante, algo extraño ocurrió. La pantalla se tornó negra, como si me hubiera absorbido. El aire en mi habitación se volvió denso, frío. Miré mis manos esperando que todo fuera una broma, pero sentí un peso inexplicable en mi pecho, como si algo estuviera observándome. Fue entonces cuando la voz, profunda y resonante, me habló, no de manera audible, sino directamente en mi mente. ¿Lo quieres entonces? La libertad que tanto anhelas, el precio que pagarás no será sencillo, pero lo tendrás. Solo di tu palabra. Mi mente estaba nublada. No era miedo, sino una sensación indescriptible, como si una sombra me estuviera envolviendo. Acepté sin pensarlo. Sí, no dije más. Simplemente acepté, y entonces todo se apagó. Al principio, no noté nada extraño. Mi vida continuó como antes, pero algo había cambiado. Desde ese momento, sentí que ya no estaba solo. Había algo más, algo siempre presente, acechando en las sombras. Las decisiones que tomaba parecían tener consecuencias más grandes, y a menudo, esas decisiones me dejaban con una sensación de vacío. A veces, escuchaba susurros en los rincones más oscuros de mi casa, y en ocasiones sentía su mirada fija en mí, como si estuviera esperando que cometiera algún error, como si todo estuviera siendo observado desde las profundidades del abismo. Mi deseo, la libertad que había solicitado, se materializó en algo mucho más oscuro de lo que había imaginado. Era como si mi vida hubiera cambiado, pero también hubiera quedado atada a algo mucho más grande, mucho más antiguo. La sensación de estar en deuda con algo, alguien, me atormentaba cada día. Y la pregunta se mantenía: ¿cuánto realmente estaba dispuesto a sacrificar por lo que deseaba? Pasaron semanas, y aunque la vida exterior continuó su curso, algo había cambiado profundamente en mí.
Podía sentir que mi alma, esa esencia que creía mía, ya no estaba completamente bajo mi control. A veces, en los momentos de quietud, cuando todo parecía normal, algo dentro de mí despertaba y con ello una sensación de inquietud que no podía ignorar. Todo comenzó a tornarse extraño con los sueños. Al principio, fueron solo pesadillas, pero pronto se convirtieron en algo mucho más perturbador. Soñaba con un vasto vacío, una oscuridad profunda que no se podía escapar. Pero lo más inquietante era la presencia, esa sensación de que no estaba solo, de que algo observaba desde las sombras. Un par de ojos rojos brillaban en la penumbra, y aunque intentaba huir, no podía moverme. No podía gritar. Despertaba sudando, con el corazón acelerado. Pero lo peor no era el terror del sueño, sino que sentía que esas presencias no se quedaban en la cama, sino que me seguían durante el día. En el trabajo, al caminar por la calle, incluso cuando estaba con amigos, tenía la sensación de que había algo observándome, una presencia en la esquina de mi visión, esperando. En una de esas noches, decidí investigar. Recordé la página, el mensaje, y algo dentro de mí sabía que aún no había terminado con aquello. Sabía que había algo más que debía descubrir, algo oscuro, algo que no entendía. Así que, una vez más, busqué el enlace, esperando encontrar respuestas. Esta vez, la página cargó más rápido, como si ya me estuviera esperando. No necesitaba escribir nada esta vez. El cursor se movió por sí solo hasta que apareció el siguiente mensaje. Has comenzado a comprender el precio, pero aún no has pagado. Sentí un escalofrío que me recorrió de pies a cabeza. Era como si la página supiera mis pensamientos, mis miedos más íntimos. Mi corazón latía con fuerza y no pude evitar preguntarme, ¿qué más debía hacer? ¿Qué más iba a exigir esta entidad que había tocado mi vida? La pantalla parpadeó y volvió a mostrar una pregunta. ¿Estás dispuesto a pagar el precio completo? Antes de que pudiera responder, algo extraño ocurrió. En el fondo de la pantalla una figura emergió lentamente. Su rostro era indescriptible, algo entre la oscuridad y la luz, distorsionado, como si fuera una mezcla de sombras que cambiaban constantemente. Una voz sibilante, grave y llena de autoridad, resonó en mi mente. Tu libertad tiene un costo mayor. Aquello que buscas, la verdadera libertad, no se compra ni se vende, se toma, y tú me has dado permiso. Las palabras me golpearon con fuerza, y mi cuerpo se tensó. No sabía qué quería decir, ni qué se esperaba de mí, pero no podía alejarme, no podía huir de la pantalla ni de la presencia que sentía. Estaba atrapado, y lo peor de todo era que a un nivel profundo sabía que había algo más que aún no comprendía. Algo mucho más grande que mi simple deseo de ser libre. Pasaron los días, y mis pensamientos se volvieron cada vez más oscuros. Veía caras extrañas en las multitudes, y cuando intentaba dormir, sentía la presión de esas sombras acechando, esperando a que cometiera un error. A veces, los susurros que escuchaba eran más claros, casi como si me llamaran por mi nombre, pero al girarme, no había nadie. Nadie, excepto la sensación de que alguien, estaba cerca. Una noche, mientras caminaba solo por un callejón oscuro, sentí una presión en el aire, algo espeso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Miré hacia arriba y allí estaba, una figura encapuchada, de pie, como si estuviera esperándome. No pude reaccionar. El miedo me paralizó. Has llegado muy lejos, dijo la figura, su voz rasposa resonando en mi cabeza. Ahora es momento de que pagues el precio que no has querido enfrentar. No pude hablar, no podía entender qué quería decir, pero algo dentro de mí, esa parte
oscura que había despertado desde que acepté el pacto, me dijo que había llegado el momento de la verdad. El momento en que debía enfrentarlo todo. La figura dio un paso hacia mí, y por un momento sentí que el aire a mi alrededor se volvía aún más denso, casi como si pudiera cortarlo con las manos. La visión de sus ojos, dos orbes rojas, brillando con intensidad, me desarmó. Su mirada era fría, calculadora, como si estuviera esperando a ver hasta dónde podía llegar mi resistencia. A lo largo de tu vida, has tenido la oportunidad de elegir, continuó, su voz llenando mis pensamientos. Pero ahora, después de todo lo que has pedido, no hay vuelta atrás. La libertad que anhelas tiene un precio y tú ya lo sabes. ¿Qué estás dispuesto a perder? Y en ese instante entendí algo aterrador. La libertad que había solicitado no era simplemente el fin de mis cadenas. Era un juego más grande, donde lo que ganaba no lo obtenía sin dejar algo atrás. Cada elección, cada momento en que creí que tomaba control, había sido observado, manipulado, y ahora se me pedía que pagara el precio. La figura se acercó aún más y sentí una presión en el pecho. Estaba atrapado, como si no pudiera respirar, como si una fuerza invisible me estuviera apretando el alma. Eres más que un simple ser humano. Eres una pieza en un juego que no comprendes aún. El pacto no fue solo por lo que pediste, sino por lo que eres ahora. Y ahora que estás marcado, no hay forma de escapar. Mi mente comenzó a desbordarse. Lo que había pensado que era un simple deseo por libertad, se había convertido en algo mucho más oscuro, algo que no podría manejar. Pero ya era demasiado tarde para arrepentirme. A medida que el aire se volvía más pesado y la figura se acercaba más, supe que no podía escapar de lo que había comenzado, lo que había sellado, lo que había aceptado. No solo había alterado mi destino, sino que había alterado algo mucho más profundo, algo que nunca podría entender completamente. Estoy dispuesto a pagar el precio. Realmente entendí lo que esto implicaba. Cada vez me doy cuenta de que la respuesta podría ser más aterradora que el pacto mismo. El tiempo comenzó a volverse un concepto relativo. Ya no era como antes, cuando los días tenían una estructura clara. Ahora, el reloj parecía moverse a su propio ritmo, y a menudo perdía la noción de las horas. Mi vida ya no era solo mía. Las sombras, la presión, la sensación de ser observado, todo eso se había convertido en una constante. No había escapatoria, y cada vez que intentaba resistirme, sentía que algo más se aferraba a mi mente, como si un peso invisible me empujara hacia el mismo abismo del que había intentado escapar. Después de aquella noche en el callejón, las cosas empeoraron. Los susurros, que antes solo escuchaba en momentos de quietud, comenzaron a volverse audibles durante el día. Al principio, eran solo murmullos leves, como si alguien estuviera hablando a lo lejos. Pero pronto, esos murmullos comenzaron a dirigirse hacia mí. Los escuchaba en la tienda, en el trabajo, incluso en mi propio apartamento, siempre en mi oído izquierdo, como si una presencia me susurrara cosas que no quería escuchar. «¿Sabes lo que debes hacer?», decían las voces. «El pacto es más grande de lo que crees. No puedes escapar». Intenté ignorarlas. Pensé que si seguía con mi vida como si nada estuviera ocurriendo, todo se calmaría. Pero los eventos tomaron un giro aún más extraño. Comencé a notar que las personas a mi alrededor actuaban de manera diferente. No podían verme de la misma manera. Era como si ya no fuera invisible para ellos, pero a la vez tampoco era completamente real. Recuerdo una tarde en el trabajo, cuando una compañera me miró fijamente y me dijo algo que me heló la sangre. ¿Te has dado cuenta de lo que has hecho? No puedes deshacerlo, no puedes ir hacia atrás. Sus palabras me desconcertaron.
No era una broma, no era una advertencia, era una afirmación. Pero ella no parecía saber a qué se refería. Fue como si por un breve momento hubiera visto lo que yo no podía ver, algo que, en algún nivel, ya no podía ocultar, y, de alguna manera, me sentí conectado con ella, como si de alguna forma su alma también estuviera marcada, como si ella hubiera sido tocada por lo mismo que yo. Las sombras no solo estaban acechando dentro de mi mente, sino que también comenzaron a manifestarse en el mundo real. Al principio, las vi solo de reojo, en reflejos, en las esquinas de las habitaciones. Pero luego, empezaron a tomar forma. Eran figuras indistintas, pero siempre de una oscuridad profunda. A veces, las veía moverse por las calles o aparecer en la ventana de mi apartamento, solo para desvanecerse cuando miraba directamente. Fue entonces cuando la realidad comenzó a romperse. El pacto que había hecho no era solo algo en mi mente, estaba afectando todo lo que me rodeaba. Algo dentro de mí me decía que estaba siendo observado, que no solo los humanos podían verme, sino que había algo más, algo antiguo y vasto, que ahora tenía parte de mí. Recuerdo una noche particularmente extraña. Estaba sentado en mi escritorio, tratando de escribir, cuando un fuerte golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos. Al abrir, no había nadie. Pero al mirar hacia el pasillo, vi algo que me heló la sangre. Una figura encapuchada, de pie, inmóvil, como si estuviera esperando algo. Al principio pensé que era una alucinación, pero la figura no desapareció. Estaba allí, real, con una presencia palpable. «Ya es hora», dijo la figura, su voz resonando en mi cabeza. «Es momento de que pagues lo que debes». Mi cuerpo reaccionó de inmediato, pero no podía moverme. Era como si la figura hubiera paralizado mi voluntad, como si todo mi ser estuviera atrapado en una telaraña invisible. La figura dio un paso hacia mí, y aunque el miedo trató de controlarme, algo en mi interior me hizo quedarme quieto, escuchar, como si finalmente estuviera destinado a conocer la verdad. «El pacto que hiciste», continuó la figura, «no solo te ofrece lo que deseas, te ha vinculado a algo mucho mayor, mucho más oscuro. Y lo que te espera, lo que aún está por venir, va más allá de lo que puedes imaginar». Al escuchar estas palabras, todo se detuvo. No podía pensar, no podía procesar la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Pero entonces, una visión repentina atravesó mi mente. Vi paisajes oscuros, mundos desmoronándose, y un ejército de sombras marchando hacia una ciudad que parecía la mía, pero distorsionada. En mi visión veía a las personas que conocía, pero sus rostros no eran los mismos. Estaban vacíos, como si algo les hubiera robado su humanidad. En el centro de todo, una figura estaba esperando. Era yo, o al menos mi cuerpo, pero algo mucho más oscuro lo dominaba. «Este es el precio de lo que pediste. La libertad que deseabas no es solo para ti», susurró la figura. «Ahora eres parte de algo que trasciende tu comprensión. La guerra que se avecina no es solo sobre tu alma, sino sobre la realidad misma». Desperté en mi cama, empapado en sudor, el corazón desbocado. Estaba aterrorizado, pero lo peor era que sabía que no había sido un sueño. Sabía que lo que había experimentado era real, tan real como el aire que respiraba. Y lo peor de todo era que ahora no podía escapar de ello. Mi alma, mi vida, mi futuro, todo estaba atado a algo mucho más grande que yo. Y cuanto más lo intentaba comprender, más me alejaba de la verdad. Días después, comenzaron a suceder cosas aún más extrañas. La gente empezó a mirarme con desconfianza, como si supieran que algo no estaba bien.
A veces me encontraba en lugares donde no recordaba haber estado, con recuerdos fragmentados que no encajaban. Y entonces, las voces. Esas voces susurrando en mi mente, diciéndome que ya no estaba en control, que era solo una pieza en un juego que no comprendía. Es solo cuestión de tiempo, repetían. Cada vez que las escuchaba, sentía que algo en mi interior se rompía, un poco más. El miedo se mezclaba con la incertidumbre, y lo peor de todo era que la sensación de estar siendo observado, perseguido, nunca desaparecía. Estaba atrapado. Había aceptado algo mucho más grande que yo, y ahora no sabía si alguna vez podría escapar de lo que había desatado. Las sombras estaban siempre ahí, en cada reflejo, en cada rincón oscuro. Sabía que el pacto que había hecho era mucho más grande de lo que jamás había imaginado, pero lo que no entendía era por qué yo, por qué había sido elegido. ¿Acaso todo estaba planeado desde antes de que yo siquiera hiciera clic en aquel enlace? Los días pasaban y la realidad comenzó a distorsionarse de formas que no podía explicar. A veces despertaba en lugares que no recordaba haber visitado, con la sensación de que alguien me había movido como una pieza de ajedrez en un tablero que no podía ver. Y entonces estaban las personas, o lo que sea que fueran ahora. Había algo diferente en ellos, pequeños detalles. Una mujer en la calle me sonrió, pero sus ojos no se movieron en absoluto, como si la sonrisa fuera solo una máscara puesta sobre algo inhumano. En la oficina, mi jefe me llamó por un nombre que no era el mío, y cuando le pregunté, negó haber dicho nada. Los mensajes en mi teléfono aparecían y desaparecían, y cuando intentaba leerlos, solo encontraba una frase repetida una y otra vez. Recuerda las reglas del pacto. Era la primera vez que escuchaba sobre las reglas. ¿Habían normas en todo esto? ¿Alguna forma de mantenerme con vida? No tenía respuestas, pero pronto las obtendría. Las primeras señales una noche, incapaz de dormir, volví a la computadora. Intenté encontrar la página de nuevo, el mismo enlace que había sellado mi destino, pero no aparecía. En su lugar había algo más, un archivo en mi escritorio con un nombre que nunca había visto antes: Manual de las reglas. Mi corazón se aceleró. No recordaba haber descargado nada, pero allí estaba. Algo me dijo que debía leerlo, aunque parte de mí sabía que al hacerlo estaría cruzando otra línea de la que quizá no podría regresar. Hice doble clic. El documento era simple. Apenas unas pocas líneas de texto en una tipografía antigua, como si hubiera sido escrito en otra época. Has aceptado el pacto. Ahora debes conocer las reglas. No hay segundas oportunidades. Regla número 1. No puedes contarle a nadie lo que has hecho. Si lo intentas, ellos lo sabrán. Regla número 2. Cada noche a las 3:33 am recibirás una visita. No abras la puerta. No respondas si escuchas tu nombre. Regla número 3. No mires los reflejos por mucho tiempo. No todo lo que ves es real. Regla número 4. Si encuentras a otra persona como tú, no confíes en ella. Algunos ya han elegido su bando. Regla número 5. El pacto no puede romperse, pero puedes negociar. Ellos siempre están escuchando. Regla número 6. Nunca, bajo ninguna circunstancia, menciones su verdadero nombre. No pude respirar. Sabía que esto no era una broma. Cada palabra en ese documento se sentía real. El miedo se convirtió en paranoia. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Quiénes son ellos? ¿Por qué recibiría una visita cada noche? ¿Qué pasa si rompo una de las reglas? La última pregunta me la respondió el mismo archivo. Debajo de las reglas había una línea más, como si hubiera sido añadida en tiempo real. Ya has roto una de ellas. Mi sangre se heló. Esa noche, por primera vez, puse atención a la hora.
A las 3:33 am, el aire en mi habitación se volvió más denso. Era como si todo el mundo contuviera el aliento. Y entonces alguien llamó a la puerta. 3 golpes. Fuerte, lento, preciso. No, me moví. Toc, toc, toc. No respondí. Pero entonces escuché mi nombre. «Abre la puerta, por favor». La voz no era desconocida. Era la voz de mi madre, pero mi madre estaba a kilómetros de distancia, dormida en su casa. «Sabemos que estás despierto», susurró la voz, con un tono más bajo ahora. «Sabemos que rompiste la regla». Mi cuerpo estaba paralizado. No podía hablar, no podía gritar. Todo lo que podía hacer era cerrar los ojos y esperar a que pasara. Después de unos segundos de silencio absoluto, una última frase atravesó la puerta. «Mañana será diferente». Y luego, el sonido de pasos alejándose. No dormí el resto de la noche. Las reglas decían que no debía confiar en otros como yo. Pero al día siguiente lo encontré. Estaba en la cafetería que solía visitar. Un hombre, de mi edad más o menos, sentado solo en una mesa. Me miraba fijamente, como si supiera exactamente quién era. Cuando me acerqué, él sonrió. «Pensé que te tomaría más tiempo encontrarme», dijo, como si nos conociéramos de toda la vida. «¿Quién eres?», pregunté con cautela. «Alguien que cometió el mismo error que tú», respondió bebiendo su café con calma. «¿El pacto?», asintió. «Todos pensamos que somos los primeros, que lo que nos pasa es único, pero no lo es, hay muchos más, y no todos sobreviven». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «¿Cómo se rompe el pacto?». Su sonrisa desapareció. «No puedes romperlo. Solo puedes jugarlo mejor que ellos». «¿Quiénes son ellos?». Él me miró con seriedad y por primera vez vi miedo en sus ojos. «No quieres saberlo». Un silencio incómodo se formó entre nosotros. Pero entonces, él sacó algo del bolsillo de su chaqueta, una pequeña hoja de papel, arrugada y sucia. «Aquí están las otras reglas, las que no te han dicho. Llévatelo. Léelo cuando estés solo». Lo tomé sin pensarlo. «Si ellos saben que tienes esto, te matarán», dijo en voz baja. «¿Por qué me lo das? Porque ya es demasiado tarde para mí, pero para ti aún hay esperanza». Antes de que pudiera decir algo más, él se levantó y salió del café. Me quedé allí, sintiendo el peso del papel en mi mano. Sabía que estaba a punto de aprender, algo que cambiaría todo. Pero también sabía que, una vez que leyera esas reglas, ya no habría vuelta atrás. Sabía que al leer ese papel, nada volvería a ser igual. El pacto ya había cambiado mi vida, pero lo que tenía en mis manos ahora era diferente. Las reglas ocultas, aquellas que ellos no querían que supiera, podrían ser mi única oportunidad de salir de esto. O, por lo menos, de entender qué era lo que realmente había aceptado. Esperé hasta estar solo en mi apartamento. Apagué las luces y cerré las cortinas, como si eso pudiera ocultarme de las cosas que ya me estaban observando. Desplegué la hoja con manos temblorosas. Las letras estaban escritas con tinta borrosa, como si alguien las hubiera garabateado con prisa. Algunas palabras estaban tachadas y otras parecían haber sido escritas encima de otras, creando una maraña de mensajes confusos. Pero con esfuerzo, logré descifrar el texto. Reglas ocultas del pacto. Regla -7. No todas las sombras son enemigas. Algunas intentan advertirte. Regla -8. A las 3:33 am. Si la visita insiste 3 veces, no la ignores. Algo peor vendrá después. Regla -9. Hay una forma de salir, pero debes hacer algo que ellos no esperan. Regla -10. La verdadera pregunta no es cómo romper el pacto. La pregunta es, ¿quién lo hizo primero? Mi mente se aceleró. Si había una forma de salir, ¿cuál era?
Pero fue la última regla la que realmente me inquietó. ¿Quién lo hizo primero? ¿Qué significaba eso? No tuve mucho tiempo para analizarlo. Esa misma noche, cuando el reloj marcó las 3:33 am, supe que esta vez sería diferente. Los golpes en la puerta comenzaron, pero no fueron 3, fueron 6. Toc, 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 pausa, toc, 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 la presión. En el aire era insoportable. Sentía que mi cabeza iba a explotar. La regla Mula 8 decía que si insistían más de 3 veces, debía responder. Mi instinto gritaba que era una trampa. Pero si ignoraba esto, algo peor vendría. Me acerqué a la puerta. ¿Quién eres?, pregunté con voz temblorosa. El silencio fue mi única respuesta. Pero entonces, la voz habló. No era la misma de antes. No era la voz de alguien que intentaba engañarme con el tono de un familiar. Era mi propia voz. «¿Sabes lo que tienes que hacer?», dijo. Mi respiración se cortó. Miré la hoja con las reglas ocultas. La última pregunta no dejaba de dar vueltas en mi cabeza. ¿Quién lo hizo primero? Y en ese instante lo entendí. El pacto no era solo mío. Yo no había sido el primero en hacerlo. Alguien antes que yo había cometido el mismo error. Y ese alguien seguía aquí. De repente, la habitación cambió. Las luces parpadearon y el aire se volvió denso. Mi cuerpo se sintió más pesado, como si una fuerza invisible me estuviera arrastrando hacia algo que no podía ver. Y entonces, frente a mí, apareció él. Era yo, no un reflejo, no una sombra. Era yo, pero diferente. Su piel estaba más pálida, sus ojos eran completamente negros, como si algo le hubiera arrancado el alma. Y su expresión no tenía vida. «Fui el primero», dijo con una sonrisa vacía. Retrocedí sintiendo el frío recorrerme la espalda. ¿Qué significa eso?», murmuré. «El pacto no empieza contigo. Nunca empieza con nadie. Solo se transfiere». Su voz sonaba hueca, como si viniera de un pozo profundo. «¿Qué quieres decir?». «Para salir, alguien más debe entrar. Siempre ha sido así». Mi cabeza daba vueltas. El pacto era un ciclo, un juego que no podía detenerse, solo pasar a otro. Él avanzó un paso. «No te preocupes, ahora es tu turno de encontrar al siguiente». Mi cuerpo se paralizó. Sabía lo que estaba diciendo. Si quería librarme de esto, debía hacer que alguien más tomara mi lugar. El peso de esa decisión era insoportable. Si encontraba a alguien más, yo sería libre. Pero esa persona quedaría atrapada en este infierno. Sería como traicionarme a mí mismo. Pero si no lo hacía, él sonrió. «Si no tomas la decisión pronto, ellos la tomarán por ti». Y como si fuera una advertencia final, la habitación comenzó a temblar. Algo en las sombras empezó a moverse. El tiempo se agotaba. Tenía que decidir, transferir el pacto. Encontrar a alguien más y engañarlo para que tome mi lugar. Enfrentar a las sombras, rechazar la oferta y enfrentar lo que venga, sin saber si había una forma real de ganar. No podía confiar en lo que él decía, pero tampoco podía confiar en ellos. Tenía que tomar mi propia decisión. Al final, hice lo que nadie antes había hecho. No intenté escapar. No intenté transferir el pacto. Lo enfrenté. Respiré hondo y por primera vez desde que todo comenzó, hablé con voz firme. «No voy a jugar su juego». Las sombras se estremecieron. Mi otro yo frunció el ceño. «Eso no es una opción». «Sí lo es. Ustedes me necesitan para continuar. Pero si no obedezco, si rompo el ciclo, ustedes pierden». Hubo un silencio absoluto. Las paredes comenzaron a agrietarse. Las sombras chillaron, como si estuvieran sufriendo. Y en ese momento, lo entendí todo. El pacto solo continuaba porque nos hacían
creer que no había otra opción, pero si alguien lo rompía, todo se derrumbaba. Las sombras me rodearon, tratando de detenerme. Mi otro yo gritó furioso, pero ya era tarde. Di un paso al frente y todo se apagó. Desperté en mi cama. Era de día. El aire era liviano. La sensación de ser observado se había ido. Me levanté y revisé la computadora. No había archivos extraños. No había páginas ocultas. Era como si nunca hubiera sucedido. Pero sabía que había sido real. Sabía que había estado a punto de quedar atrapado en algo mucho más grande que yo. Y lo más importante, sabía que había ganado. Pero mientras miraba mi reflejo en el espejo, vi algo. Por un instante, fugaz como un parpadeo, mi otro yo seguía allí, sonriendo, como si aún quedara algo por resolver, como si el pacto aún no estuviera del todo roto.